empleados de la empresa Servillantas Bayer. Nos acompaña Rudy, que es la contadora, nos acompaña el señor Germán Núñez, que es nuestro gerente comercial, y nos encontramos con Lady, que es la administradora de la empresa. Entonces, pues contamos con Rudy, que es la contadora, nos va a contar un poco de cómo es, qué tipo de contrato maneja esta empresa. Bueno, hola, buenas tardes. Se manejan dos tipos de contrato. El primero por prestación de servicios, donde nos colabora Giovanna. Pues al tiempo de horarios determinamos usar ese tipo de contrato, ya que con ella manejamos el tipo de contrato por servicios, ya que no tiene como un horario fijo debido a sus quehaceres. Si hay un sueldo fijado, pero ella tiene que cumplir con ciertas actividades y obligaciones. A diferencia de lo que hacemos con Germán, él tiene un tipo de contrato a término fijo. Con ella manejamos el tipo de contrato por servicios, ya que no tiene como un horario fijo debido a sus quehaceres. Por ahora a un año, cumple un horario, tiene su salario establecido, todas sus prestaciones sociales. A continuación quiero invitar pues aquí a nuestros empleados a ver el siguiente video. En el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 23 del capítulo 1, vamos a encontrar los elementos esenciales del contrato. Y dice, para que haya un contrato de trabajo se requiere que ocurran tres elementos esenciales. El primer elemento esencial es la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por él mismo. Como vemos en nuestra primera imagen, es que el empleado realice una actividad, realice un servicio. La segunda es la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto al empleador. Que tenga un jefe, que esté exigiéndole todo el tiempo un cumplimiento, que le esté exigiendo órdenes, que le esté exigiendo el tiempo que debe trabajar, la cantidad de trabajo que debe hacer. Entonces ya cuando hay un jefe y el empleado está subordinado a este jefe, es un elemento esencial para llevar a cabo un contrato de trabajo. Y el último es un salario, una remuneración. Entonces esta actividad laboral que realiza el empleado tiene una retribución por parte del empleador. Entonces, con estos tres elementos, cuando ocurren estos tres elementos, ya hay un contrato de trabajo, sea un contrato por escrito o sea un contrato verbal. Nuestra empresa Servillanatas es una empresa que maneja su contrato, un contrato escrito, y lo maneja a un término fijo. Este contrato debe tener unas características según el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. El contrato a término fijo debe ser un contrato por escrito en donde estipule la duración del contrato, donde estipule su fecha de inicio y su fecha de terminación. La duración de estos contratos no pueden superar los 3 años. Si antes de la fecha de vencimiento del contrato no se notifica de ninguna manera al trabajador, automáticamente este quedará renovado por otro periodo de año. Estos contratos tampoco pueden exceder su periodo de prueba. El periodo de prueba para estos contratos es de 2 meses. Bueno, vamos a hablar de algunas medidas de mejoramiento para las partes contratantes, en este caso pues para nuestra empresa Servillanatas, en atención a las condiciones de cada empresa, ¿no? ¿Sí? Como cada empresa lo maneja.
Pues esto qué va a hacer, esto va a permitir mejorar la condición de los contratos, mejorando pues la estabilidad tanto del contratante como del contratado, priorizando pues las oportunidades de mejoramiento y establecer planes de beneficio mutuo. Entonces, esto qué va a hacer, que pues va a beneficiar a las dos partes. En este caso pues vamos a hablar de la parte del empleador, del jefe hacia el empleado. Entonces, pues una de las medidas de mejoramiento, pues la primera, pues es la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es muy importante que el empleador pues capacite a sus empleados en toda la seguridad en el trabajo, ¿sí? Si nuestro trabajo implica trabajo de riesgo, de altura, pues nuestro personal debe de estar capacitado. Primero que todo, nuestro personal debe estar afiliado a una EPS, o sea, a tener seguridad social, y aparte a una ARL, ¿sí? De riesgos profesionales. Entonces, esto debe ofrecer nuestro empleador a nuestro empleado, una seguridad en nuestro trabajo. Otra medida es que en nuestro contrato quede estipulado cuánto va a ser nuestra remuneración, el salario que vamos a devengar, cuál va a ser en nuestro horario de trabajo, nuestra jornada laboral, las horas de trabajo, los días de trabajo. Es muy importante que esto quede establecido entre las dos partes y no vayan a haber inconvenientes, ¿sí? Que si el empleado hace horas extras, si van a ser remuneradas, no van a ser remunerados, que todo quede estipulado en nuestro contrato. También es importante que nuestro empleado sepa que hay un reglamento interno y que debe acatarse a este reglamento interno. Esto también debe estar estipulado en nuestros contratos. Debe estar estipulado en nuestro contrato el cumplimiento del reglamento interno. Si nuestra empresa Servillanatas no tiene un reglamento interno, es importante que creen este reglamento interno, porque también en nuestro contrato hay algunas cláusulas que nos regimos a partir de este reglamento interno para dar la terminación de un contrato. También pues le recomendamos a la empresa Servillanatas ser muy cumplidos con las fechas establecidas de remuneración. Entonces es muy importante también dejar estipulado en qué fechas vamos a pagarle a nuestros empleados, si va a ser quincenal, si va a ser mensual, si van a ser los 5 primeros días, si va a ser bueno, según cómo lo indique el código sustantivo del trabajo. Eso también es muy importante. Otro mejoramiento es que a la persona, a nuestro empleado, en caso de ser despedido, notificarle pues las razones, las verdaderas razones de por qué se realiza este despido. Y también cuando es un contrato a término fijo, como lo maneja la empresa Servillanatas, dar ese aviso, ese preaviso de que no le vamos a renovar su contrato, no pues esperar al último día que se va a vencer el contrato y decirle, vea, no le vamos a renovar su contrato, sino sujetarnos a como lo dice el código sustantivo, 30 días antes decirle a la persona, no, mire, no va a ser contratada por X o Y razón. Esto también es muy importante para el empleado, como para que se vaya preparando, como que pues vaya buscando otro trabajo. También otro mejoramiento es que dentro de nuestro grupo de trabajo miremos cuáles son como las capacidades que tiene cada persona para ascender en nuestro trabajo, para ocupar otras vacantes que hayan y darle la oportunidad, y esto pues va a ser un mejoramiento mutuo entre las partes. Otro mejoramiento del empleador pues hacia el trabajador es que le brinde ya habíamos hablado de la seguridad y salud en el trabajo, pero que también le brinde las herramientas para trabajar, ¿sí?
que le provee todo lo que él necesita para trabajar. Entonces, en este caso, pues en nuestra empresa Servillanatas presta un servicio, una serviteca a carros, ¿sí? Entonces, que tengan todas las herramientas pertinentes para que él pueda desempeñar su labor, tanto físicas como también en estructura. Entonces, que la empresa cuente con todos los equipos que él necesita para realizar su trabajo, que cuente con toda la protección, como sus overoles, sus uniformes, sus guantes, sus tapaoídos, sus gafas, ¿sí? Esto también es muy importante que la empresa, si no lo está haciendo, lo empiece a realizar, porque esto pues también va a hacer que su trabajador se sienta seguro, se sienta importante, que no solo es venir y trabajar y cumplir con una labor, sino que se sienta de verdad cómodo, que se sienta que de verdad aquí cuidan a sus empleados. Entonces es muy importante que pues la empresa lo haga. También es importante que la empresa pues genere en el trabajador motivación laboral, que haya un respaldo de seguridad social en el trabajo, ¿sí? Que él se esté motivando al empleador todo el tiempo, quizás exhortándolo cuando esté haciendo las cosas bien, pues también cuando está haciendo obviamente las cosas incorrectas, pues también como decirle pilas, ojo, esto está como mal, pero es importante que haya esa motivación también en el trabajo, ¿sí? Que el empleado se sienta a gusto trabajando, que se sienta importante en el trabajo. Entonces estas son como algunas de las medidas pues de mejoramiento para la empresa, para que pues si algunas ya las tienen, pues que las sigan aplicando o mejorando, y si no las tienen, pues que las empiece como a implementar. Bueno, vamos a seguir hablando de cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de una estabilidad laboral. Para contribuir al mejoramiento de una estabilidad laboral, pues todos debemos tener en cuenta, los empleados debemos tener en cuenta las modalidades de los contratos, ya que la estabilidad laboral es la garantía que tiene todo trabajador al permanecer en su empleo. Y esto no lo da solo teniendo un contrato. Al no tener un contrato, bien sea verbal o escrito, pues no se puede estar estable en una empresa, ¿sí? Algunos de estos, bueno, ya para contribuir como al mejoramiento, para que una persona tenga como una estabilidad laboral fija, pues tenemos en cuenta ciertas cosas. Primero, pues el cumplimiento de los periodos del tiempo vacacional, ser muy cumplidos con esto a nivel de contrato. El segundo es una implementación de un contrato a término indefinido, ¿sí? Para que una persona se sienta más estable laboralmente, es importante que tenga un contrato a término indefinido, que pues ya solo sus causales de despido serán por algún incumplimiento que incurra con las cláusulas del contrato, pero esto le da al empleado una satisfacción de pues tener una estabilidad de laboral, y ya esto pues acarrea que traiga muchos beneficios al tener un contrato indefinido. Entonces para sacar algún crédito, un préstamo, pues esto le va a servir mucho a la persona, porque pues va a saber que va a tener trabajo, pues que se hace bien su trabajo, que se cumple con todas que se cumple con todo el reglamento como lo indica su contrato, pues va a tener un trabajo duradero, ¿sí? La confiabilidad de la información cuando existe la larga permanencia de un empleado en la compañía, el lanzamiento de vacantes a personal interno, pues es también muy importante que la empresa, cuando tenga esas vacantes, para que la persona pueda ascender en la empresa, ¿sí? Como que no seguir en el mismo puesto, sino ver sus capacidades para poder ascender, y concientizarnos frente al cargo y su importancia. También es importante pues para una estabilidad laboral, para que la persona permanezca, para que la persona desarrolle bien su trabajo, es que el empleador le brinde capacitaciones a su empleado, estarlo capacitando, en este caso pues en nuestra empresa Servillanatas, pues que lo esté
capacitando en quizás nueva maquinaria que llegue, en la maquinaria, en funcionamiento de las máquinas, en la protección del personal, también en reparación, o sea, personas que estén siendo capacitados constantemente, pues para que asimismo ellos pues permanezcan en la empresa y eso les ofrezca una estabilidad laboral porque son excelentes en su trabajo, porque han sido capacitados en este. Entonces estos son como algunos mecanismos de contribución para mejorar como la estabilidad laboral de los empleados. Continuando con nuestra estabilidad, también hay una estabilidad laboral reforzada. Es una protección de la ley para cierto tipo de trabajadores que tienen una condición especial, ¿sí? Los tipos de contrato que a nivel de código o de ley los acobija son las personas que tienen un contrato a término fijo, llámese a término indefinido, obra labor o prestación de servicios, o todas las personas que tengan pues un contrato los acobija como esta ley, ¿sí? Entonces dentro de uno de ellos están por ejemplo las mujeres embarazadas. El hecho de que usted quede embarazada, pues esto no va a permitir que el jefe o el patrono la despida por el hecho de que está embarazada, y aun cuando tenga su bebé, cumple su licencia hasta 4 meses después del nacimiento, pues no puede tampoco despedirla. También hay una protección para los padres o madres cabeza de familia que hayan sido abandonados por su pareja en el núcleo familiar o que tengan a cargo hijos o personas incapaces de trabajar. Entonces también para aquellas personas que son cabeza de hogar y que tienen hijos en condición de discapacidad, pues también los acobija esta ley de protección. También hay una protección para los pensionados, aquellas personas que le falten 3 años para ser pensionada, entonces pues tampoco puede ser despedida durante ese lapso de tiempo hasta el cumplimiento para poder obtener su pensión. Entonces es una protección que hay para que él se pueda pensionar. También hay una protección especial para las personas con debilidad manifiesta, es decir, personas que tienen alguna enfermedad que requieren un tratamiento continuo. Entonces, desde que se le comunica a la persona que tiene una enfermedad y que tiene que seguir un tratamiento que por su condición va a tener incapacidades, que por su condición tiene que estar pidiendo permiso para ir a sus tratamientos, esta ley lo acobija a esta persona, ¿sí? Desde que se comunica al empleador su enfermedad hasta que se supere la enfermedad, él va a seguir laborando, ¿sí? No puede ser despedido. Entonces, estas son como algunas, ¿sí? Algunas protecciones que hay para cierto tipo pues, de trabajadores. Bueno, queremos darle las gracias por haber participado en esta conversatorio. Entonces vamos a dar paso a conversar con nuestros empleados de la empresa Servillanadas. Señor Germán, cuéntenos cómo le pareció el video que acaba de ver. Pues buenas, a mí me pareció un video muy bueno, excelente, pues ya que es muy informativo y nos deja claridad hacia la clase de contrato que personalmente tengo yo, porque tenía muchas dudas, muchos vacíos, pero ahí fue específico y me explicó muy bien la clase de contrato que yo tengo. Y lo otro es pues es como la empresa. Me gustaría pues de acuerdo a lo que vi en la explicación del tipo de contrato, que la empresa pues cambiara mi contrato a un contrato de término indefinido, pues porque ahí podría tener una mejor estabilidad laboral y pues eso es por lo que uno lucha o trabaja o por tener una estabilidad económica. Bueno, muchas gracias, señor Germán, por el tiempo prestado.